buenos días. Ayer Germán nos introdujo al tema del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Es un tema que nos enseña, nos bendice y nos desafía. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, les dice a los creyentes lo siguiente en el capítulo 2 y el versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y luego habla de la parte práctica de la vida de Jesús. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego continúa diciendo que llevó sobre sí nuestros pecados. Obviamente es algo que nosotros no podíamos hacer. Necesitábamos a otro, necesitábamos a un Salvador, necesitábamos a Jesús. Pero dice Pedro, Él es nuestro ejemplo. Y la palabra ejemplo significa escribir, anotar, y se usaba para nombrar la tablilla grabada con el alfabeto para que los niños hicieran los trazos correspondientes a cada letra y aprendieran así a escribir. Por lo tanto, nosotros queremos poner nuestra vida sobre la vida de Jesús. Y de esta manera aprender de la forma en que el Espíritu Santo obró en la vida de Él. Considerar al Espíritu Santo en la vida de Jesús es de mucha bendición para nosotros que seguimos sus pisadas. Porque vemos en Él al Espíritu Santo obrando en unas dimensiones que tal vez para nosotros son inalcanzables, pero sin ninguna duda son un ejemplo y bendición. Germán desarrolló su mensaje en 3 puntos: el Espíritu Santo en su cuna, el Espíritu Santo en carrera y el Espíritu Santo en su culminación. Yo quiero hoy compartir con vosotros la introducción a este tema escrita por un maravilloso profesor y pastor que en unos domingos, creo que el primer domingo de noviembre, va a estar predicando también en nuestra iglesia, Samuel Pérez Millos. En uno de sus libros, Bosquejos para Predicadores, sobre el Espíritu Santo en la vida de Jesús, él hace esta introducción que yo voy a tratar de leer lentamente porque es profunda, porque es completa y porque creo que entraña una preciosa bendición. Él nos dice allí, Jesús es Dios manifestado en carne. El Verbo de Dios tomó para el cumplimiento del plan de redención una naturaleza humana subsistente en su única persona divina, viniendo a ser en el tiempo histórico de los seres humanos Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Entendiendo que el propósito divino era que la segunda persona divina entrara en el mundo de los hombres como un hombre sin mengua de su deidad, debía tener todos los elementos propios del hombre, esto es, cuerpo humano, alma humana y espíritu humano. Si esto ocurriera mediante el posesionamiento de un ser humano, se estaría hablando de una morada, es decir, Dios morando en un hombre, pero nunca hubiera permitido la realidad de la verdadera humanidad y por tanto de una verdadera vinculación con los hombres. La verdad bíblica enseña enfáticamente que un miembro de la trina deidad entró en la familia humana como los demás hombres, esto es, por concepción y alumbramiento, desde el claustro materno de una mujer de raza humana. Su humanidad no podía ser engendrada por acto de un padre humano, en razón de la vinculación divina como unigénito del Padre.
Al mismo tiempo, la humanidad, engendrada desde el proceso biológico natural del hombre, no hubiera podido vincularse absolutamente como perteneciente a su deidad. De igual manera, sin haberse engendrado en el seno materno de una mujer, no hubiera podido vincularse con el género humano y no podría afirmarse que el Verbo de Dios era también un hombre. La dificultad insuperable para el hombre queda resuelta por el plan divinamente establecido, mediante el cual el Espíritu Santo engendró la humanidad del Verbo de Dios, por obra milagrosa de su omnipotencia, quedando el Hijo de Dios revestido de humanidad. Las dos naturalezas se hacen, por tanto, perfectas absolutamente en Jesucristo, convirtiéndolo en el perfecto y único mediador entre Dios y los hombres. Por otro lado, el hombre Jesús estuvo en todo bajo el control del Espíritu, por lo que viene a ser ejemplo supremo a imitar por cada creyente. Estas verdades, sin duda complejas, son sustentadas por la Escritura. Por tanto, son verdades de fe, que han de ser creídas por el creyente y ser dinamizadas por el mismo Espíritu como una aplicación personal, como modo de vida cristiana. Las tres personas divinas intervinieron en la encarnación. De esto da testimonio la palabra de Dios, el Padre enviando y dando a su Hijo. Romanos 8:3 y Gálatas 4:4 que dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Luego también encontramos al Hijo encarnándose. En Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y tabernaculizó, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que vemos entonces al Padre enviando al Hijo dispuesto a encarnarse, como Pablo lo describiría también en Filipenses capítulo 2 y versículo 7. Y finalmente, el Espíritu ejecutando la encarnación. De esto habló ya ayer Germán, cuando nos leyó Mateo 1:20, donde el ángel le habla a José. Y dice que pensándole en esto, en dejar a María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Luego Lucas 1:35 añadiría información. El ángel le dice a María ante el cuestionamiento de ella, ¿cómo habría de quedar embarazada si ella no conocía varón? Y el Espíritu Santo le dice, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que aquí tenemos una revelación maravillosa. Aunque intervienen las tres personas divinas, solo la segunda queda revestida de humanidad. Solo Jesús, Hijo, hombre, moriría en la cruz del Calvario para nuestra redención. El proceso de la aparición del Verbo de Dios en forma humana siguió el mismo camino que el de todos los hombres. Fue concebido, como se le dice a José en Mateo 1:18. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el verso 20. Fue gestado en el vientre de María durante los 9 meses.
normales y naturales de una gestación. Fue alumbrado, esto es, nacido, de acuerdo a lo que Mateo 2 y Lucas 2:7 nos cuentan. Gálatas 4:4 lo señala, nacido de mujer. Y Hebreos 2:14 nos dirá que fue participante de carne y sangre en cuanto a una perfecta naturaleza humana. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El contraste profundo de la persona divino-humana de Jesucristo queda marcada por el hecho de que Él es el unigénito del Padre. Por tanto, el Hijo de Dios, dice Juan 1:14, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es hijo de María, como madre humana de Jesús, el hombre. La Biblia, la misma Biblia, llama a María la madre de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 1 dice, la madre de Jesús estaba allí, en las bodas de Caná de Galilea. Más tarde, cuando ya el Señor no está presente, en Hechos capítulo 1 y versículo 14, dice la palabra de Dios, y todos ellos, junto a las mujeres, a María, la madre de Jesús, y a los hermanos de éste, eran constantes y unánimes en oración y ruego. El Espíritu Santo vino sobre María, obró el milagro de la gestación, y a partir de allí, el Hijo de Dios, hecho hombre, puso sus pies sobre el polvo de la tierra de Israel. Entró en el Jordán, hundiendo sus pies en el barro para recibir el bautismo. Y en ese momento el Espíritu Santo descendería sobre él para iniciar aquí su carrera de testimonio, anunciando el mensaje que hoy ha transformado y sigue transformando nuestras vidas y la vida de miles y miles y miles que día tras día abrazan la fe del Evangelio, confiando y reconociendo en Cristo su Salvador personal. Padre amado, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en María. Gracias por el Señor Jesús. Gracias porque el Padre estuvo dispuesto a enviar al mundo porque nos amó de tal manera que lo entregó para que en su muerte, en su resurrección, obtengamos nosotros vida eterna, perdón y esperanza. Y hoy vivamos la experiencia bendita de contar con el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, guiándonos, acompañándonos y dirigiéndonos, como le guió, le capacitó y le fortaleció a él. Te bendecimos hoy y nos gozamos en estas maravillosas verdades de tu palabra. En tu nombre, amén. Mañana continuamos. Si el Señor así lo permite, manteneos bendecibles.